Bueno, arranquemos de una con este análisis sobre uno de los cuentos más atrapantes y la verdad más perturbadores del maestro Jorge Luis Borges, El Disco. En este recorrido vamos a desmenuzar un relato escalofriante sobre la codicia y la mitología, narrado con ese estilo tan inconfundible, seco y profundo que tiene la mejor literatura argentina. Es una historia brevísima, un par de páginas nomás, pero que encierra un universo entero de significados sobre lo frágil que es nuestra razón cuando se choca de frente con lo infinito. Pensemos en esto un segundo, porque acá saltamos directo al corazón del misterio con una paradoja absolutamente fascinante. En el mundo en el que vivimos, todo, absolutamente todo, tiene al menos dos caras, ¿no? Una hoja de papel, una moneda, una puerta. Sin embargo, este relato nos tira por la cabeza la existencia de un objeto con un solo lado, o sea, una imposibilidad geométrica total. Y justamente esta aberración es la que va a empujar a un hombre súper terrenal y pragmático a cometer un asesinato atroz. Y lo peor de todo, por algo que ni siquiera le entra en la cabeza. Sección 1. El bosque y el leñador. Un mundo aislado. Para meternos de lleno en esta tragedia, primero hay que entender dónde estamos parados. El cuento arranca pintando una realidad sombría, recontra aislada para nuestro protagonista. Se respira un clima pesado, opresivo, donde la civilización es un recuerdo borroso. Fíjense cómo Borges, con una sola frase, arranca de cuajo cualquier rastro de identidad. El nombre no importa. Y ya con eso nos deja frente a una figura arquetípica, un leñador viejo, casi ciego, que vive literalmente en el borde de un bosque castigador e interminable. Sin un nombre, el tipo se convierte en un símbolo de la humanidad más básica, despojada de todo. El día a día de este hombre es la supervivencia pura y dura. Cero comodidades. Es ciego, saca peces con las manos en un riacho helado y carga con una fama de avaro en un pueblo al que ni siquiera va, por miedo a perderse. Hay en él una especie de codicia que nunca se llena, un deseo de acumular sin ningún sentido. Y esto, claro, prepara el escenario perfecto, casi como si fuera una trampa, para una visita totalmente inesperada. Pasemos a la sección 2. La llegada del rey. El encuentro fugaz. Acá es donde la cosa se pone súper interesante, porque la realidad brutal y aburrida del leñador choca de frente contra el mito antiguo. Una tormenta de nieve obliga a un forastero a meterse en la choza. Y esto nos ilustra perfecto el contraste que es el núcleo de toda la historia. Imagínense dos fuerzas opuestas encerradas en una cabaña. Por un lado, el leñador, estático, pegado a la tierra, reavaro y cristiano. Y enfrente, el rey exiliado, errante, la viva imagen del paganismo nórdico, movido por el honor. Es el choque de dos mundos que no tienen nada que ver el uno con el otro. Y de repente, este extraño que está envuelto en una manta toda andrajosa y tiene la cara cruzada por una cicatriz, tira esta bomba. Reclama una autoridad real que viene directo de la mitología nórdica. No pide por favor ni busca caridad. El tipo exige obediencia. Es un momento de una tensión bárbara. Toda esa autoridad terrenal del leñador en su propia casa pierde todo el sentido frente a alguien que dice venir de un linaje divino. Sección 3. El disco de Odín. Un objeto imposible. Acá es donde Borges directamente nos rompe la cabeza uniendo el barro de la tierra con el poder de los dioses. Introduce esta imposibilidad topológica magistral, un objeto con una sola cara. Esto altera las reglas de la física, metiendo un absurdo infinito en el mundito supercalculador y cerrado del leñador. El disco no es solo mágico, es una aberración geométrica que, según dice el forastero, convierte automáticamente en rey a quien lo tenga en la mano. Y la genialidad del relato está en cómo se experimenta este objeto. Acuérdense que el leñador apenas ver, nunca llega a percibir la forma del disco, se guía solo por el tacto. Un frío metálico recontundente cuando apoya los dedos en la palma del forastero, y un brillo misterioso cruzando el aire. O sea, esta falta de visión completa es justamente lo que le detona una curiosidad peligrosísima, ciega, y al final del día totalmente obsesiva. Llegamos a la sección 4. Codicia y crimen. El trágico desenlace. Fíjense con qué rapidez toda esta magia divina se transforma en la codicia más barata, mundana y mortal dentro de la cabeza de alguien tan avaro. Sus propias palabras lo delatan. Ahí está su tragedia. Su mente no le da para procesar el infinito. En vez de quedarse maravillado con un artefacto mitológico, el tipo lo rebaja al instante a una simple mercancía. Quiere el disco, sí, pero no por el poder místico, sino para ir y cambiarlo por una barra de oro. Es la vulgarización total de lo sagrado. Cuando el rey le dice que no, el ritmo del cuento se acelera a 1000 por hora. El leñador le ofrece todas sus monedas de oro escondidas, pero el pagano se niega y simplemente le da la espalda para irse. Y ahí, ¡pam! El leñador actúa con una frialdad tremenda. Un solo hachazo en la nuca.
Cero épica, cero batalla de honor, un asesinato por la espalda, súbito, a traición, impulsado pura y exclusivamente por la desesperación material. Esta parte subraya lo totalmente delirante y absurdo de lo que acaba de pasar. Cuando el rey cae muerto, la mano se le abre y un brillito marca dónde cae el disco. El leñador, meticuloso hasta el final, hace una marca en el piso de tierra con el hacha para no perder el punto exacto, y después arrastra el cuerpo para tirarlo al riacho helado. Básicamente, acaba de ejecutar a un rey para robarse un objeto que literalmente desapareció en el momento exacto en que tocó el piso. Y así pasamos a la sección 5. Castigo interminable. La búsqueda inútil. Esto nos tira de cabeza en las secuelas de la historia, donde esa victoria violenta del leñador se le vuelve en contra de la peor manera, como una maldición eterna. Vuelve a detirar el cuerpo, busca en la marca del piso, y nada, cero. El disco de una sola cara no tiene reverso, no tiene espesor en nuestro mundo. Condenado por su propia ignorancia y avaricia, el tipo queda atrapado en una búsqueda inútil, revolviendo la tierra para siempre. Está buscando algo infinito en un piso de barro, una tarea imposible que se convierte en su propio infierno personal. Y para cerrar este análisis, nos quedamos con esta pregunta dando vueltas en la cabeza. ¿Por qué este cuento de Borges no es solo un thriller psicológico sobre un crimen en el bosque? Es un balde de agua fría sobre la naturaleza destructiva de nuestra propia codicia, sobre ese afán desmedido de poseer verdades o cosas que directamente nos superan. Perseguir lo inalcanzable, querer agarrar lo infinito con las manos, te puede costar la cordura y la vida entera. Un cierre verdaderamente magistral para una obra que no deja de asombrarnos.